Hoy en día, Tokio es una ciudad superlativa. A lo largo de los años y combinando tradición y modernidad, se ha convertido en una auténtica potencia y se ha forjado una imagen moderna. En Tokio encontramos una gran variedad de estilos arquitectónicos, grandes infraestructuras ferroviarias, autopistas, túneles, rascacielos. La ciudad reduma a opulencia. Con una energía vibrante, Tokio es también un paisaje urbano en constante transformación. Los constructores están obsesionados con el hecho de asegurar la duración de los edificios, respetando las normas parasísmicas de Japón, las más estrictas del mundo. El símbolo de la ciudad y prueba de su buen hacer es la Tokyo Sky Tree, una futurista torre de radiodifusión de 634 metros de altura. La Tokyo Sky Tree se erige siguiendo el modelo usado en las pagodas del siglo VII. Es una estructura flexible con un pilar central que en caso de terremoto se adapta al movimiento de la Tierra. Ese movimiento no afecta a los diferentes niveles de la construcción, que son autónomos. La Skytree es una maravilla. El corazón de la estructura es muy sólido. Ahí, en el centro, está el ascensor. Los diferentes pisos por donde anda la gente están hechos con barrotes de metal, relativamente flexibles. Se mueven de manera independiente, lo que amortigua los golpes del viento o las sacudidas de un terremoto. La Skytree sigue al pie de la letra el principio más importante de la construcción parasísmica, poder balancearse para evitar quebrarse. Pero este sistema no sirve para todos los edificios. En Tokio, cada construcción tiene su sistema parasísmico. En los edificios bajos, como los conjuntos residenciales, la genialidad japonesa está bajo tierra. Se trata de instalar bajo el edificio una especie de gran cojín de caucho llamado apoyo parasísmico. Separando el suelo del edificio, pueden absorber las sacudidas del terremoto. Eficaz y sencillo de fabricar, este sistema acaba por generalizarse en la ciudad. Pero está lejos de ser una solución. Por la presión demográfica, los tokiotas deben construir edificios cada vez más altos y a la hora de sufrir un terremoto, la altura es un factor fundamental. Hay edificios de todas las alturas, desde los más bajos hasta los rascacielos. A la hora de sufrir un terremoto, varía el periodo de oscilación. Esto es, el tiempo que emplea el edificio en balancearse de izquierda a derecha y volver a la izquierda. Cuanto más bajo es el edificio, más corto es el periodo de oscilación. Cuanto más alto sea, más largo será ese periodo. Cuando oscila un edificio, es como cuando se sacude una caña de pescar. Los movimientos más importantes se producen en la parte alta de la caña. ¿Qué han tenido que inventar los arquitectos para poder construir edificios cada vez más altos sobre tan frágil superficie? Construir un rascacielos en una zona sísmica es todo un arte. El complejo Mori es el ejemplo perfecto. Desde una altura de 238 metros de hormigón armado, acero y vidrio, la Torre Mori domina el barrio de Roppongi. 53 pisos y 6 subsuelos. Son unas cifras de vértigo. Pero esta enormidad es increíblemente flexible en caso de terremoto, y esos niveles son los que esconden sus secretos. Estamos en el piso 52, donde está el dispositivo reductor de sacudidas, también llamado amortiguador de aceite. En un formato reducido, encontramos este tipo de amortiguadores en los coches o los trenes de alta velocidad para amortiguar las sacudidas. Cuando hay un terremoto, los diferentes pisos se desplazan.
Eso hace que las barras metálicas se muevan lateralmente. Gracias a esos enormes amortiguadores de aceite, se hace frente a la deformación. Esta enorme vaina se va a mover de izquierda a derecha y la resistencia del aceite ralentiza el movimiento y absorbe la energía del seísmo. La viscosidad del aceite hidráulico encerrado en esa especie de enormes pistones es lo que absorbe las ondas. De cada lado del amortiguador, un elemento de un acero especial absorbe los movimientos horizontales y disuelve la energía. En la Torre Mori hay 365 amortiguadores de este tipo repartidos por los pisos. Es un sistema polivalente que le permite enfrentarse a pequeñas y a grandes sacudidas. Este edificio fue el primero en incorporar estos amortiguadores. Eran los más grandes de la época y pesan más de 200 toneladas. Aquí, a la derecha, tenemos una estructura clásica, sin dispositivo parasísmico. A la izquierda, la Torre Mori, equipada de un sistema parasísmico. En el edificio de la derecha se aprecia un mayor periodo de oscilación, de movimiento de izquierda a derecha. La Torre Mori se mueve mucho menos y se estabiliza mucho más rápido, reduciendo la presión en los cimientos de la torre. Este complejo está vigilado 24 horas al día, 7 días a la semana, por un equipo encargado de observar el edificio y sus movimientos. Este edificio consta de 5 acelerómetros. Analizando los datos de estos acelerómetros, podemos controlar las sacudidas y deformaciones de cada piso, lo que nos permite tomar medidas eficaces tras cada terremoto, ya que podemos determinar el sitio exacto que debemos verificar. Hoy en día, la mayoría de los grandes complejos urbanísticos y edificios estratégicos de Tokio cuentan con sensores capaces de analizar y avisar del estado de los muros, las placas o los cimientos. En el complejo Mori hay oficinas, pero también viviendas. Y para satisfacer los deseos de sus habitantes, se enfrentaron a un nuevo reto: instalar un enorme jardín en el tejado de uno de los edificios, un peso colosal que no debe afectar la solidez del edificio. Se les ocurrió invertir el sistema de apoyos parasísmicos. Los enormes cojines de caucho sirven ahora para sujetar un jardín. Sobre estos bloques de hormigón hay 80 centímetros de tierra que permiten tener un verdadero jardín. Hay unos 40 aisladores de caucho capaces de soportar las 3.650 toneladas de peso del jardín. Tienen la peculiaridad de ser rígidos en el sentido vertical y flexibles en el sentido horizontal. Medimos los movimientos utilizando herramientas modernas, pero completamos los cálculos con un elemento de lo más primitivo. Una sencilla aguja nos indica la intensidad de cada sacudida. Las rayas sobre esta placa nos muestran los movimientos del jardín y lo inestable que es el suelo de Tokio. Utilizando el principio de disipación de la energía, arquitectos e ingenieros dan rienda suelta a su creatividad. Por ejemplo, en lugar de resultar un problema, colocar un peso en lo alto de un edificio puede ayudar a controlar los efectos de un terremoto. Es el principio del péndulo. Se añade al techo del edificio una masa de varias toneladas. Al igual que un péndulo, esa masa se opone a los movimientos de la estructura, disipando la energía y estabilizando el edificio. Cuando un edificio va a moverse, gracias a la inercia, el peso colocado arriba absorbe el movimiento, lo que limita los desplazamientos del resto de la estructura. Colocando un peso arriba, al moverse lateralmente, también retiene el movimiento, limitando también la velocidad. Es un sistema parasísmico muy eficaz. Este sistema de amortiguadores es muy eficaz, pudiendo soportar el 30 o el 40% de las oscilaciones del edificio. Se va a generalizar en las nuevas edificaciones, pero ¿y en las antiguas? Porque si Tokio ha construido muchos edificios nuevos, también debe preocuparse de adaptar los antiguos y colocar esas medidas parasísmicas. En el barrio de Shinjuku, donde nacieron los primeros rascacielos, el reto consiste en aumentar la resistencia existente sin tocar la estructura.
Hay una solución: integrar en el edificio unas mallas metálicas en forma de cruz. A nivel del muro se añaden estos elementos cruzados. De este modo, si el edificio se mueve, estas mallas se expanden y se retraen para absorber la energía. El edificio seguirá moviéndose, pero de una manera más limitada. Sin resistencia, el edificio acabaría deformándose. Sin embargo, ahora las sacudidas son mucho más lentas, lo que tranquiliza a sus habitantes y evita daños en el edificio. A lo largo de los últimos 30 años, Tokio ha desarrollado auténticas joyas de ingeniería para enfrentarse a un terremoto. Pero hasta finales de los años 2000 no se sabía con exactitud cómo se enfrentarían a un fuerte seísmo. Por desgracia, un hecho dramático va a producirse, poniendo a prueba la resistencia de los edificios y sus habitantes.